Ageo. Qué bien que todos estamos concentraditos en eso. El profeta Ageo, uno de los que son llamados profetas. A ver, se les clasifica profetas menores, ¿por qué? En la Biblia tenemos profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Eso? Por el tamaño del libro, ¿verdad? Por la enseñanza. Entonces, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que tienen tratados más grandes, y contamos 2 veces a Jeremías por el libro de Lamentaciones. Entonces son llamados los profetas mayores por la extensión de lo que escribieron. Y los otros son llamados profetas menores porque sus libros son pequeños. Bueno, también hay otra clasificación de los profetas, y son los anteriores y los posteriores. Y estos se refieren exclusivamente al exilio en Babilonia. Entonces hay profetas que profetizaron antes del exilio de Babilonia y hay profetas que profetizaron después del exilio de Babilonia. Ageo, ¿cómo se clasifica ahí? ¿Verdad? Es un profeta posterior porque ya ellos habían regresado de Babilonia. Solo tenemos 3. Ageo, Zacarías, que es contemporáneo con Ageo, y después el último de los libros, que es el de Malaquías, con el que cierra el Antiguo Testamento. Entonces estamos en Ageo. Muy bien, vamos a comenzar nuestra lectura, capítulo 1 del libro de Ageo, y dice de la siguiente manera: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el día 1 del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. A veces encontramos el nombre del sumo sacerdote Josué en otros contextos como Jesúa. Estamos hablando del mismo. Y dice el verso 2: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario lo recibe en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes 6,
en el año segundo del rey Darío. Fijémonos bien cómo es precisamente la fórmula que nos presenta este profeta. Este profeta insiste constantemente en que así dijo el Señor. Y dijo el Señor. Y habló el Señor de los ejércitos. Y Ageo habló lo que el Señor de los ejércitos dijo. Es un profeta que está concentrado en la palabra de Dios. Está concentrado en confrontar, y esto es muy importante, lo que están viviendo a la luz de la palabra de Dios. Eso no cambia. Nosotros tenemos que aprender a confrontar lo que vivimos a la luz de la palabra. La cultura hace lo contrario. La sociedad hace lo contrario. Confronta la verdad de Dios respecto a su propia forma de pensar y juzgan a la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que confrontamos lo que vivimos a la luz de las Escrituras, y que sean las Escrituras las que juzguen lo que me está pasando a mí. Y puedo encontrar que estoy en el camino del Señor, o puedo encontrar que estoy en contra del Señor. Esto es importante. ¿Qué está haciendo Ageo? Ageo está comparando lo que ellos están viviendo a la luz de lo que Dios dijo. Y hemos visto en este libro de Ageo, otra vez para que recordemos, solo hay 2 capítulos y solo hay 4 profecías. La primera profecía cubre todo el primer capítulo y las otras 3 están en el segundo capítulo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Otra cosa que hemos visto es que este primer capítulo, el Señor es en específico que concentra al pueblo en el tema de las prioridades. En el tema de las prioridades. No sé si estás aquí grabando. Todavía no. Sí, ok. No, ¿aquí? Ok, no. Ok, perfecto. El tema de las prioridades es esta primera profecía. Tenemos un problema con las prioridades y esto es lo que está atacando el Señor. ¿Cómo se divide este capítulo? Este capítulo se divide en el pueblo que tenía las prioridades incorrectas, en los versos del 1 al 6. Luego, las prioridades correctas. ¿Cuáles son? Versos 7 y 8. Luego, ¿cuál es la consecuencia de tener las prioridades desordenadas, incorrectas? Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia si las prioridades son correctas? Y esto nos toca a nosotros. Hoy estamos aquí en la tercera parte de esta profecía. Y quiero reiterar la lectura de los versos 9 al 11. Esta es la consecuencia de que nosotros tengamos las prioridades desordenadas, de manera incorrecta. Mire lo que pasa cuando es así. Esperan mucho, pero hay poco. ¿Qué más pasa? Lo que traen a la casa, yo lo aviento, dice la Reina Valera, yo lo soplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. ¿Quién va a responder la pregunta? ¿Quién responde esa pregunta? ¿El por qué? ¿Quién? El Señor de los ejércitos responde. Para que no haya especulación, para que nadie diga que se le ocurrió al profeta o que fue un pensamiento humano. No, es Dios quien está respondiendo. Dice: por causa de mi casa que está desolada, mientras que cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé. ¿Quién llamó? ¿Verdad? Es por sí mismo y de sí mismo. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo trabajo de sus manos. Es decir, lo que les está pasando no es una casualidad. Lo que les está pasando no es
un problema del gobierno. Lo que les está pasando no es un problema del medio ambiente. Lo que les está pasando no es un problema de la naturaleza. No es que tiene que ver nada con eso. Lo que les está pasando es lo que yo he determinado que les acontezca. Yo lo definí. Fui yo el que hice que ocurrieran estas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros tengamos las prioridades incorrectas? Ahorita en un ratito te chineo, ¿sí? ¿Por qué sabemos que tenían las prioridades incorrectas? Porque cada quien estaba pensando en lo suyo, en su propio, en lo de la casa, en sus intereses, y hacia eso se movía. Entonces están invertidas las prioridades. Dios terminaba siendo tal vez el segundo, tercero, cuarto, quinto o tal vez el último de los lugares y de las prioridades. Ellos tenían ese problema. Pensaban en ellos, en su trabajo, pensaban en su casa, pensaban en su familia, pensaban en su carrera, pensaban en sus cosas y lo de Dios no entraba como una prioridad. Entonces, nos damos cuenta que al tener las prioridades incorrectas, ellos esperaban mucho, pero recibían poco. Vamos a ver, ellos iban a sembrar, ellos iban a entregar la semilla, se esforzaban mucho por eso. Desde la mañana hasta la tarde cuidaban todos los cultivos. Ellos eran esforzados y esperaban una gran cosecha, esperaban una gran productividad. Pero he aquí lo que había era muy poco. No había una relación entre el esfuerzo grande que hacían al sembrar y lo que al final de cuentas terminaban cosechando. Espero que ya alguno se esté empezando a identificar con todo el esfuerzo que hace por trabajar, por esforzarse, por un montón de cosas, pensando que va a recibir mucho provecho y al final poco. No hay una relación entre el gran esfuerzo y lo que se recibe. Pero además de lo que se recibe y se trae a la casa, resulta que eso termina siendo aventado. Esta es una queja muy recurrente de la gente hoy en día. Una queja muy recurrente hoy en día. Es que el salario no me alcanza, ¿verdad? Es que apenas me está llegando el dinero y ya caen todos los acreedores. El recibo de la luz, el agua, ya no quedó nada. ¿Verdad? Es una queja muy recurrente. Yo sé que a ellos les estaba pasando eso también. Pero ¿qué otra cosa? Los cielos habían retenido su rocío y la tierra ya no estaba dando su fruto. A ver, a mí me cuesta mucho entender esta parte y creo que la mayoría de pronto va a coincidir que esto para nosotros no es tan claro. Primero, la mayoría de nosotros no somos agricultores. Los agricultores entienden mejor estas cosas que nosotros. Pero vivir de lo que produce la tierra, es decir, cifrar la economía del hogar, el avance de la familia, el crecimiento, el desarrollo, a partir de lo que la tierra puede darnos o no, y exclusivamente de eso, ay caramba, hace que valoremos la lluvia muchísimo, ¿no le parece? Cuando otros nos quejamos porque llueve, los que viven de la tierra están agradeciendo a Dios porque la lluvia está cayendo. ¿Verdad que sí? Pero déjenme decirles algo, si usted vive en el desierto como vivían estos señores, pues la lluvia se veía un par de meses al año y muy esporádicamente. Y muy esporádicamente. Entonces, la esperanza de poder recoger frutos, pues se disminuye muchísimo, ¿no? Pero les voy a decir un secreto más. Y es que en el desierto, particularmente del que estamos hablando, ahí si bien es cierto, poco llovía, por las noches caía rocío. No una señora que se llamaba así, sino lo que producía el cielo, que era un cernido, que nosotros lo vemos hoy así como que entre las plantitas cuando amanece, ¿verdad?
un sereno que le llaman también, aunque a veces no es tan sereno, pero un sereno así que va cayendo y riega la tierra. Y en ocasiones era casi tan fuerte como una lluvia. Entonces, si bien usted dice que es raro que siembren en el desierto, pero ahí no llueve. Sí, pero es que el tema no es que llueva, sino el tema es el rocío en la noche, que es sumamente frío. Ahora sí entendemos por qué cuando el Señor guiaba a su pueblo por la noche, los guiaba con una columna de fuego, porque el frío en el desierto es tremendo. Y durante el día con una nube, porque el sol era tremendo. Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege. No importa por donde estemos pasando, sea el desierto o donde sea, ahí está con nosotros. Ahora bien, el cielo había retenido el rocío. Es decir, la esperanza de que hubiera cosechas se esfumaba porque aún en la noche no caía el cernido, el sereno o el rocío. Por eso veo que es mucho más grave para ellos que para la percepción que yo tengo. Pero además, vea bien claro, había sequía sobre la tierra. Vea cómo se lo dice, no hay lluvia. De todas formas, siembran mucho, recogen poco y finalmente no hay rocío. Entienda, están en sequía. Sequía sobre la tierra, no podía producir el alimento. Sobre los montes no había tampoco crecimiento de árboles, madera y estas cosas. Sobre el trigo, el vino y el aceite. Esa triada de productos, generalmente desde el Antiguo Testamento vamos viendo que Dios lo protege siempre porque son las necesidades básicas del pueblo. El trigo, pues para comer. El aceite que se usaba, sí, es cierto, para comer, pero se usaba para ungir, para cuando alguien estaba enfermo le ponían aceite. Y el vino, que era para tomar, las uvas, porque no había agua como nosotros que abrimos el tubito. Entonces había que tomar el vino. Y aún en algunas ocasiones se encontraban algunos pozos con agua, pero había que esperar porque esa agua normalmente estaba sucia. Entonces tomaban vino, aún para los tiempos de Pablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no olvides tomar vino, porque tienes problemas estomacales. El agua no tan pura como nosotros. Y el pobre Timoteo tenía problemitas estomacales. El vino le ayudaba. ¿Qué más? Sobre lo que produce la tierra, en términos generales. Sobre los hombres. ¿Sabe qué pasa? Con escasez de alimentos, con escasez de vino, de aceite, con escasez, pues se come muy poco. Y entonces los seres humanos comienzan a perder su productividad y su efectividad, a no ser que los alcance la muerte, precisamente porque hay hambre. Entonces no había ni siquiera ese producto del vientre, sino que también se iba disminuyendo la población y no eran productivos. Y además, el ganado. ¿Qué iba a comer el ganado si no había? Y eso significaba menos ropa. Y sobre todo el trabajo de sus manos. Esa era la condición que tenía, esa es la cosecha, ese es el producto de tener las prioridades de manera invertidas. ¿No le pasa a alguno de ustedes eso? ¿No me pasa a mí que cuando las prioridades están de manera invertida, por más que nos esforcemos no obtenemos, no alcanzamos? Y aún lo poco que alcanzamos se va. Se disipa, es aventado. Y después decimos que no tenemos alegría, no tenemos satisfacción, no tenemos provecho. No disfrutamos, una palabrita preciosa, disfrutar. No hay. Porque tenemos las prioridades al revés. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ok, pues que reciban entonces lo que están sembrando en sus vidas, en su caminar. Que reciban el producto de sus pasos. ¿Qué puede el hombre por sí mismo? Nada puede el hombre por sí mismo, nada. Entienda, puedes sembrar muchísimo, pero si Jehová no es el que le hace producir, no vas a tener. ¿Te das cuenta?
Puedes trabajar un montón y meter muchas horas, pero si Jehová no está contigo, no tienes provecho de absolutamente nada. Así pasa. Eso es lo que ocurre. Te empiezas a ocupar en ti mismo y en tus propias prioridades. No estás entonces conforme a Dios. Dios se aleja y se aleja de toda posibilidad de que disfrutes el provecho de lo que haces. Esas son las consecuencias. ¿Y no nos pasa a nosotros igual? Es cierto que estaban, y vamos a verlo pronto, bajo el antiguo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Gloria a Dios por eso. Pero eso, lejos de hacernos dormirnos en los laureles, más bien nos pone mayor carga. Porque para nosotros, por decirlo de alguna manera, es hoy en día un poco más fácil. No tenemos que ir a buscar animalitos para sacrificar y buscar el perdón de Dios. Comen y no se sacian. Mire, eso es la consecuencia que el Señor dijo allá en Levíticos 26, que le iba a ocurrir al pueblo si lo dejaba a él. Sequía sobre el ganado. En Deuteronomio 28:18 dice que el Señor iba a producir, Él mismo iba a producir que el ganado se disminuyera. Maldito será tu ganado en los campos, porque me has dejado. Mire, que ausencia de lluvia y de rocío, eso dice en Levítico 29:19 y Deuteronomio 28:23. Dice el Señor, yo voy a cerrar los cielos, serán de bronce, y la tierra será como de plata para que no pueda germinar nada, porque ustedes me han dejado, han caído en desobediencia, han caído en rebeldía. Mire, sequía sobre los hombres, igual, maldito será el fruto de tu vientre, dice el Señor, si desobedeces, si estás en rebeldía. Es decir, que lo que ellos estaban viviendo no les había dado un poquito la reflexión para darse cuenta que eran precisamente las consecuencias de estar en pecado delante de Dios. El no tener provecho, el no ver productividad, el no sentir la complacencia por lo que se está haciendo. Eso no es otra cosa más que una señal directa de que hay desobediencia, de que hay rebeldía, de que realmente han dejado a Dios de lado. Amados hermanos, sigue siendo igual hoy. Dios hace lo mismo con los que son sus hijos hoy. Solo porque Él es bueno y para siempre su misericordia nos empieza a quitar y a impedir que el provecho venga, a impedir que tengas satisfacción, a impedir que empieces a disfrutar de algo de lo que tú te has afanado tanto, pero que no vas a conseguir absolutamente nada, porque Dios llama a su pueblo a tener comunión con Él, y para eso hay que quitar todos los ídolos. Hay que quitar todos los dioses, hay que quitar todas las prioridades. Una persona ya hace algunos años me llegó a preguntar y a decir, es que yo le ruego tanto a Dios porque mi esposo se fue y yo le pido tanto a Dios y me llega a consultar. No era feligrés de mi iglesia ni nada por el estilo. Me llega a consultar, ¿qué hago? Porque es que yo necesito que vuelva a la casa. Yo necesito, porque sin él esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y yo no sé de dónde, pero es Dios el que saca sabiduría en uno. Mire, jovencita, porque era una joven. Mire, jovencita, si de verdad usted quiere que algún día de pronto pueda regresar, por lo que tiene que orar a Dios no es porque regrese, es porque primero llegue a Cristo. Primero que sea ganado para el reino de los cielos y después seguramente se ordenarán las cosas. Pero no es el objetivo de que se cumpla lo que yo quiero,
sino el objetivo de lo que Dios quiere, que todos vengan al arrepentimiento. Eso es en lo que se tiene que enfrascar. Ahí es en lo que tiene que luchar. ¿Sí? 26, 29. Ok, ¿en cuál de los tres? ¿En el 1, 2 o 3? En el 4, ok, gracias. 26, 29, por favor corregimos. Levítico 26, 29, sí. Si Dios no es tu prioridad, puedes luchar por alcanzar lo que tú quieras en la vida, que no te va a dar satisfacción, no te va a dar plenitud, no te va a llenar. Nada puede llenar ese vacío que todos traemos, que se llama Dios. Nada. ¿Y por qué estaban viviendo esto? Jehová avienta lo que traen a casa. ¿Se da cuenta? Es el Señor el que mete su mano para que no tengas provecho. Por causa de ustedes, les dice. El problema no ha sido ni los babilonios, ni los samaritanos. No ha sido el sol, no han sido los animales, no han sido las pandemias. No ha habido ningún otro que cause esto que no sea la condición en que ustedes están. Y como Dios es bueno, Él interviene en medio de su pueblo para llamarlo a comunión. Declara el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan esa frase de el Señor de los ejércitos? El contenido que hay en esa frase. Es como diciendo Dios, mire, yo soy el que llamo la sequía. Yo soy el que llamo el rocío. Yo soy el que llamo las cosechas. Yo soy el que llamo el ganado. Yo soy el que tengo todo a mi disposición. El que entonces está hablando contigo para decirte que por causa de mi casa que está, y lo puse en mayúscula, mi casa que está desolada. ¿Cómo estaba la casa del Señor? Desolada. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque desolado es que no tiene nada, ¿verdad? Y adivine cómo estaban ellos. Desolados. Ellos tenían la casa de Jehová desolada. Entonces Él trae la desolación sobre ellos. ¿Qué están haciendo? Cosechando lo que sembraron. Eso es todo. Cuando hay sequía, hay desolación, ¿no es cierto? Y podían tener sus casas. No todos, algunos tenían las casas artesonadas, pero muchos de ellos eran pobres, no tenían nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? El Señor trae la desolación que ellos le habían traído a su casa, el Señor se las trae a ellos. Él les dice, ustedes tienen como prioridad buscar lo suyo. Yo se los quito porque ustedes no fueron creados como seres humanos para buscar lo suyo. Ustedes fueron creados para alabanza de la gloria de mi nombre. Ustedes no vinieron a vivir a esta tierra para hacerse un nombre. Ustedes vinieron a glorificar mi nombre. Ustedes no vinieron aquí a buscar lo suyo. Ustedes vinieron a buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Para eso es que nos sacó de nuestro estado de perdición en que estábamos, de desolación en que estábamos. Para eso nos sacó, para que fuéramos para Él. Y cuando nosotros equivocamos el camino al Señor, nos quita todas esas cosas para que regresemos a donde Él nos deja desolados para que nos concentremos en Él. Y algunos de nosotros tenemos años de estar desolados y no nos damos cuenta. Que no fue la enfermedad lo que se llevó. Que no fue el hijo, el esposo o la esposa o el papá. Que no fue el jefe. Que no fue el sistema. Que fue Dios actuando. Porque nada de lo que nos ocurre está fuera de su control. Fue Dios actuando. Para que nos concentráramos en buscarlo a Él, en hacer su voluntad, en engrandecer su nombre.
consecuencias. Las consecuencias obtenidas hacen recordar al pueblo que son justamente las que Jehová su Dios había establecido en caso de rebeldía, en caso de pecado, en caso de la rebelión de su pueblo. Cuando ellos escuchan al profeta hablar de estas cosas que estaban viviendo, ellos se regresan allá a Deuteronomio, se regresan allá a Levítico y dice, uy, ahora que nos damos cuenta, estamos en grave pecado delante de Dios. Es la manera que Dios hizo para traerlos al entendimiento. El pecado era que cada uno corría a su casa. ¿No lo dice el verso? Creo que es el verso 9, el verso 10. 9 o 10. Dice, en el 9, sí. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre, va rápido, se esfuerza. Esto quiere decir, la idea del verbo original es, cada uno está urgido por ir a construir su casa, por ir a embellecer su casa, por ir a buscar lo suyo. Ahí sí corren. Pero lo que tiene que ver con la casa del Señor, nadie va, está desolado, nadie corre para allá. Ese es el pecado que tenían. Habían dejado desolada la casa de Dios, tenían las prioridades incorrectas. Para ellos era más importante mi vida, más importante mi cuerpo, más importante mi casa, más importante mis estudios, más importante mis hijos, más importante mi esposa, más importante mi esposo que las cosas de Dios. Y Jesucristo dijo que el que no era capaz de dejar todo eso por causa de Él, no era digno de Él. Así es sencillo. Dios actúa en nosotros con tanta misericordia que nos quita todo alrededor para centrarnos y que no tengamos de dónde agarrar. Y que tengamos que acudir a Él, a reconocerle como el único que nos sostiene, como el único afecto de nuestro corazón. Por eso nos quita los demás afectos. Como la única riqueza, y por eso nos quita las demás riquezas. Como la única gloria, por eso nos quita cualquier otra gloria. Porque le toca a Él, no a nadie más. Ellos desolaron la casa de Dios, entonces las consecuencias era que Dios iba a desolar la casa de ellos. Simplemente les está dando lo que ellos habían sembrado. Una ley que tenemos vigente es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y aún vamos un poquito más. Uno que se llama la ley del talión. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Ustedes asolan o desolan mi casa. Yo desolo la casa de ustedes. ¿No es una ley del talión? Así que Dios no está actuando nunca injustamente con su pueblo cuando hace estas cosas. Nunca crea que Dios es injusto cuando le quita. Dios es amoroso cuando le quita. Dios es misericordioso cuando le quita. Preguntémosle a Job y él nos dirá, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Jehová, porque Él es el que da y Él es el que quita. Pero es que yo antes tenía, sí, pero es que ahora Dios se lo quitó. Ahora concéntrese en Dios. Qué dicha que se lo quitó, ¿no le parece? Qué bendición que se lo quitó. Dios es bueno, Dios es justo. Cuando el pueblo se rebela, prácticamente obliga a Dios a que lo discipline para que su nombre sea levantado. Porque hay algo interesante, el nombre de nuestro Dios es difamado entre los gentiles. ¿Por qué causa? Por nosotros. Porque nosotros damos un pésimo testimonio de quién es nuestro Dios. Entonces los gentiles se burlan de Dios, no por algo que Él haya hecho o dejado de hacer, no por quién es Él, sino porque nosotros le damos un pésimo testimonio de quién es Dios. Entonces Dios, cuando ve que el pueblo comienza a comportarse de una manera que deshonra su nombre, Dios interviene porque Él es celoso de su nombre. Él es celoso de su gloria.
Sí, ese Dios que es misericordioso, ese Dios que nos ama, ese Dios que se dio en la cruz de Calvario en la persona de Cristo, ese Dios es el Dios que arregla cuentas con su pueblo. Y que si necesitamos la desolación, Él no la niega. Él no la niega. Quienes priorizan lo material antes que Dios, no ganan riquezas, no obtienen satisfacción, no tienen paz. Quienes se ocupan en lo material, no tienen paz. Quienes se ocupan en las cosas de esta tierra, no tienen paz, no tienen satisfacción del alma. Jamás llegan a ser ricos, aunque tengan muchas cosas en este mundo, pero no llegan a ser ricos, no llegan a tener satisfacción del alma. Nada tiene valor si no hay vida espiritual. Si Dios no está ahí, no hay ninguna riqueza, no hay ninguna satisfacción, no hay ninguna paz. Jesucristo lo dijo claramente, dice: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, no es como la paz del mundo. Así que aunque usted tenga la paz del mundo, esa no es paz. Aunque usted tenga las riquezas del mundo, esas no son las verdaderas riquezas. Aunque usted tenga alguna alegría por ahí temporal, esa no es la verdadera alegría. Usted no la ha probado, no ha alcanzado, no la entiende. Aunque usted haya alcanzado algún éxito personal, eso no es éxito si no está Dios. Eso no tiene ningún valor. Ni siquiera se saborea, ni siquiera se disfruta. Porque el alma sigue necesitando la comunión con Dios. Pero en cambio, poner todo medio y todo recurso al servicio del Señor implica que las necesidades materiales son cubiertas. Alguien que me ayude con Mateo 6, 33 y 34. No, solo uno. Uno que lea. Sí, yo sé que está con afección de garganta. Mateo 6, 33, 34. Hay algo que alguien dijo una vez, y es algo así como que si usted se ocupa en las cosas de Dios, las demás cosas se arreglan solas. Si usted se ocupa en la prioridad correcta, las otras prioridades quedan ordenadas, quedan suplidas. El Señor Jesús dice que nosotros debemos de ocuparnos en el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. No se preocupen por lo demás, el Señor sabe qué hace con lo demás. Les voy a decir algo. A la luz de lo que hemos visto de el libro de Ageo, pregunto, ¿vieron que alguno de esos del pueblo, o Josué, o Zorobabel, vieron que alguno estuviera con hambre? ¿O vieron que alguno estuviera sin vestido? O le pregunto más, ¿vieron que alguno no tuviera casa? Pues resulta que todos tenían casa, todos tenían vestido, todos tenían alimento. Pero el gran problema de nosotros, los seres humanos, está aquí. Mire, si estamos con el Señor, ese platito de arroz con frijoles es delicioso. No ocupamos más. ¿Para qué? Mire, si el Señor está en la casa, ¡ay! Qué sabroso se duerme en esa camita, ¿no le parece? Pero es que ellos son, como dice la hermana, ambiciosos, quieren más y no agradecen lo que ya tenían.
te satisface completamente el alma. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuántos meses estuvieron sin trabajo? 8 meses. ¿Y faltó la comida? ¿Dios cumple sus promesas o no las cumple? Entonces, este es el gran problema que tiene el ser humano. Si usted no tiene a Dios, usted va a estar ambicionando todas las cosas materiales y va a ir tras ella y nunca va a encontrar satisfacción. Nunca se sacia. Nunca se sacia de bienes. Nunca. Pero cuando usted tiene a Dios y ese es su mayor tesoro y eso es lo que llena su alma, mire, usted agradece lo que tenga. Está bien, yo sé que esperaban mucho, pero he aquí, había poco. Había poco. No daban gloria a Dios por lo poco que había. ¿Se quejaban? Por ahí alguien hacía una pequeña, ¿qué le podemos decir? Anécdota. Sí, una anécdota. Bueno, pero no anécdota porque no fue algo que se vivió, pero algún tipo de pensamiento, de historia para ilustrar un punto. Y decía que había un rey impío que tenía un sirviente cristiano, que siempre servía con gozo y siempre andaba con alegría. Y lo hacía trabajar horas extenuado y nunca se quejaba. Y lo trataban mal y nunca se quejaba, siempre agradecía a Dios y agradecía todo lo que tenía. Entonces le preguntó a sus consejeros cómo hacer para quitarle el gozo a su esclavo, porque tenía gozo y él no. Entonces, ¿cómo hago para quitarle el gozo? Entonces se pusieron a discutir ahí sus consejeros, idearon un plan y le dijeron: mire, rey, denos unas monedas de plata, nosotros hacemos el resto. ¿Le dio? Entonces ellos se fueron y echaron las monedas de plata en una bolsita y le dieron la bolsita al esclavo con una nota: por el gran trabajo que has hecho para el rey está agradecido contigo y aquí te deja estas 100 monedas de plata. Pero en la bolsa habían 99. Entonces el esclavo comenzó a contar las moneditas y se encontró que habían 99, faltaba una moneda. Y entonces comenzó a preguntarle a los consejeros que si alguien sabía dónde estaba la monedita que hacía falta. Y comenzó a indagar y ya comenzó a sospechar que alguien le robó. Y ya comenzó a pensar que era una broma del rey. Y ya comenzó a amargarse la vida y se le quitó el gozo. Porque le faltaba una monedita. Fueron efectivos, ¿verdad? Los consejeros ahí. Fueron efectivos. Porque no contó o no puso en su pensamiento que tenía 99 monedas, sino puso en su pensamiento que le faltaba una. ¿No somos así a veces? ¿O todo el tiempo? Es que queremos esto, Señor, y dame esto, y no, yo me amargo porque no me das esto. Y no ves el resto. Es motivo para amargarse porque Dios no le da eso que usted pide, pero tiene todo lo demás. Si Dios es realmente nuestra satisfacción, todo lo que provenga de Él es una bendición, es ganancia. Y yo lo agradezco. Sé que no soy digno ni siquiera de ese platito de arroz y frijoles, así que se lo agradezco a Dios. Pero ellos estaban con ese problema bien serio. Dios exige, y ahora sí pongámoslo a una aplicación más personal, Dios exige la edificación de un templo espiritual. Y ese templo somos cada uno de nosotros. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, Dios exige que usted trabaje en este templo. Alguien que me ayude a ver cuál templo es. Nosotros, sí, gracias.
¡Qué bendición! De una vez, Pablo de golpe lateral nos enseña una doctrina muy fundamental, pero dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que es de Dios, le pertenece porque Él lo compró. Entonces usted tiene que dedicarse a edificar ese cuerpo para la gloria de Dios. Porque dice, tanto tu cuerpo como tu alma son del Señor. Tienes que dedicarte a edificarlo para Él, para su gloria. Y ya le digo que Pablo de una vez nos deja bien claro que el ser humano solo está constituido de dos partes, ¿verdad? Dicotomía, ¿verdad? El cuerpo o la parte material y la parte inmaterial. A veces en la Biblia lo llama alma, a veces lo llama espíritu, a veces lo llama corazón, a veces lo llama mente, a veces lo llama de muchas maneras, pero la parte inmaterial. Y Pablo nos dice todo, lo uno y lo otro, lo que está por dentro y el cascarón, todo tiene que edificarse para el Señor. El Señor nos reclama, nosotros somos su templo y tenemos que dedicarnos a edificar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Y lo exige, no nos pide ningún favor. Él lo compró, es suyo. Le pertenecemos. Somos de Él para siempre. Así que a edificarnos, a ocuparnos de eso y no de las cosas materiales. Lecciones importantes. El pecado señalado es la limitación de los recursos, del tiempo, de los sentimientos, de los pensamientos y de los afectos para servir a Dios. Ellos se ocupaban su tiempo y sus recursos en ir corriendo cada quien a establecer su propia casa. Ahí entregaban sus energías, ahí entregaban su corazón, ahí entregaban su tiempo, ahí estaban concentrados en eso. Y el Señor les dice, cada uno de ustedes sale corriendo para su casa. O sea, como que lo que tienen de interés es lo suyo propio. Pero las cosas que son para Dios, ahí sí limitamos el tiempo, limitamos los recursos, limitamos el corazón, los afectos, limitamos las fuerzas. Y eso es lo que el Señor les está reclamando. Ustedes no tienen las prioridades en orden. Son mi pueblo. Yo los compré, yo los libré de Babilonia, los traje, los redimí, los puse aquí para que hicieran una obra para mi gloria. Pero cada quien corre a su casa y lo mío lo dejaron desolado. Cuando las prioridades y los proyectos son solo propios, no funciona. Y aquí ellos intentaron hacer una separación bien clara entre lo que es de Dios y lo que es de nosotros, ¿verdad? Parece que estuvieran viviendo en nuestros días, que hoy la gente cree, y algunos creyentes caen en ese error de creer que una cosa son las cosas espirituales y otras son las cosas seculares. Y yo no encuentro en la Biblia en ninguna parte ninguna división así. Encuentro que todo es espiritual delante de Dios. Todo tiene una repercusión en nuestra vida espiritual y Dios se involucra en todas las cosas de mi vida. En todo. Dejar en ruina la casa de Dios es traer la ruina a uno mismo. Usted no se ocupa en edificarse para la gloria de Dios, está trayendo ruina a su propia vida. Así de sencillo es. Dios usa una naturaleza para sus propósitos. No es por casualidad que haya sequía o inundación. Es porque Dios lo usa todo conforme sus propósitos. Es indigno de Dios que su pueblo espere más de lo que necesita. Es indigno de Dios. No damos honra y honor a Dios cuando esperemos más de lo que realmente nosotros necesitamos. Este era el problema que ellos tenían. Esperaban mucho. Dios le daba lo que necesitaban y ellos no agradecían. ¿Y qué? Entonces terminan frustrados con lo poco, no lo agradecen. Estas son lecciones importantes que nosotros encontramos en este texto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en que estamos? ¿Por qué Dios a veces trae esas sequías?
¿Por qué Dios a veces avienta lo que traemos? Medita por qué muchas veces he sido eso. ¿Cómo alimentas esa búsqueda de las prioridades tuyas por encima de las prioridades divinas? A veces te distraen las redes sociales, ¿no es cierto? Te empiezan a poner deseos para que esperes más, para que busques más, cuando realmente no lo necesitas. Mucho cuidado con estar alimentando esos deseos propios y no ocupándose en las prioridades que Dios ha establecido para su pueblo. ¿Cómo vas a revertir tus prioridades? ¿Qué decisión tomas hoy para decir no? De ahora en adelante yo me voy a ocupar en la edificación de un templo que glorifique a Dios en mi vida. Y junto con mis hermanos en la iglesia, para que glorifiquemos a Dios. Necesitamos ocuparnos en esto. Ocuparse de la obra de Dios no quiere decir necesariamente que tienes que dejar tu trabajo, tus estudios. No quiere decir que tendrás que dejar las cosas en que Dios te permite ocuparte. No, lo que está pidiendo Dios es que verifique cuáles son sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? A veces mi prioridad es tanto conseguir tanto dinero que meto más horas de trabajo cuando esas horas las necesita mi familia para que hablemos del evangelio. Cuando esas horas las necesito yo para orar. Cuando esas horas las necesito para venir a servir a la iglesia en algún ámbito. Pero estoy tan ocupado en lo mío que lo que estoy haciendo es trayendo cada vez más ruina. Y Dios, al propósito, avienta lo que hay. Porque es misericordioso para ver si acaso te despiertas. Para ver si acaso te despiertas. Por eso no quiere decir que necesariamente debes de dejar de hacer lo que estás haciendo, sino cuáles son tus prioridades. ¿Cómo observamos nosotros que realmente tienes prioridades? Quería terminar con un ejemplo en este minuto que me queda. El 39º presidente de los Estados Unidos, que gobernó entre el año 1977 y 1981, fue el presidente Jimmy Carter. Alguno tal vez lo escuchó en algún momento. El presidente Jimmy Carter fue un hombre que primero fue senador por Georgia, luego fue gobernador de Georgia y finalmente llegó a ser el presidente número 39 de los Estados Unidos de América. Pero desde antes de llegar a ser presidente, gobernador y senador, era un fiel creyente, un obispo, era un obispo, no, era un diácono de la iglesia bautista en una de las ciudades de Georgia y se encargaba de dar la clase de escuela dominical, así como algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Y cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, siguió fielmente dando su clase todos los domingos como maestro, como profesor de la iglesia. Y su clase era muy concurrida. Por cierto, que estaba con el séquito, ¿verdad? De los guardas y todo eso, el servicio secreto, y nadie podía acercarse, y todo el mundo tenía que dejar afuera las llaves y todo lo demás para poder entrar, pero siguió fielmente dando su clase de escuela dominical y después terminó su mandato. Fundó o hizo una fundación donde se dedicó a buscar el restablecimiento de derechos de personas que necesitaban, y siguió colaborando a nivel político, ayudó a varios de los conflictos armados en Oriente, pero nunca dejó de seguir sirviendo al Señor, dando su clase de escuela dominical en la iglesia bautista. En el año 2002 le dieron el Premio Nobel de la Paz por su influencia política para algunos conflictos armados. A sus 90 años seguía dando la clase de escuela dominical los domingos. Un recinto de 350 personas que se llenaba, y entonces había un recinto a la par de 100 personas más que por video podían ver la predicación.
Y venían personas de todos los lugares de los Estados Unidos. Y de fuera de los Estados Unidos, solo a escuchar la exposición fiel de las Sagradas Escrituras. Este hombre tenía las prioridades correctas. A los 93 años le detectaron cáncer. Y se trató el cáncer y por la gracia de Dios, el Señor desapareció el cáncer de él. Se cayó 3 veces. En 2 de ellas se quebró la cadera. Pero la semana siguiente, después de que lo operaron, estaba, adivine dónde, dando su clase de escuela dominical. Final de sus 93 años murió su esposa y ya a los 95 ya la familia lo reclutó para que ya solo se quedara en casa porque ya estaba bastante mayorcito. En junio del 23 estaba a punto de cumplir 99 años. El expresidente más longevo de los Estados Unidos. Hasta donde pude encontrar, creo que al día de hoy todavía no he encontrado anuncio de que haya fallecido. Pero este hombre sabía cuál era su prioridad. Su prioridad era servir a Dios. No importa si eres el presidente de los Estados Unidos. No importa si tuvieras una agenda muy complicada. Él tenía que prepararse para dar su clase cada domingo. Te pregunto, ¿de verdad es Dios tu prioridad en medio de lo que tú estás haciendo? ¿Podemos notar los demás que realmente Dios es tu prioridad? ¿Se notará que Dios es para mí mi prioridad? En esta mañana, Señor, tú nos has hablado por medio de este libro de Ageo. Y nos has hecho entender que cuando las prioridades están equivocadas, las consecuencias son terribles. Por eso nos va tan mal en ocasiones en el trabajo o en la familia. Porque estamos simplemente cosechando lo que sembramos. Pero ayúdanos a ser sabios, Señor, para entender que para eso Cristo vino, para revertir las consecuencias de nuestro pecado y para poner nuestras prioridades en orden. Ayúdanos a ser fuertes y valientes y que se note que en medio de lo que nosotros estamos haciendo hay una marca clara de qué es lo que es prioridad, y ese que sea tu reino y tu justicia. Que seamos agradecidos en todo tiempo y momento por lo que tú haces llegar a nosotros en el devenir de buscarte cada día. Oramos pidiendo que sigas estando con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.